Lecturas de la Santa Misa. Martes 4 de febrero. Cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 21. Antífona. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies, y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había sufrido mucho con muchos médicos, y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: Si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegó a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice:
¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice, Talitacum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Hoy el Evangelio nos presenta dos milagros de Jesús que nos hablan de la fe de dos personas bien distintas. Tanto Jairo, uno de mujer enferma, muestran una gran fe, como Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y aquella mujer enferma. Ambos muestran una gran fe. Jairo está seguro de que Jesús puede curar a su hija, mientras que aquella buena mujer confía en que un mínimo de contacto con la ropa de Jesús es más que suficiente para liberarla de esa enfermedad del flujo de sangre muy grave que padecía desde años, y en ello había gastado mucho dinero y aún estaba enferma. Jesús, porque ambas personas tienen fe, les concede el favor que habían ido a buscar. La primera, aquella mujer que pensaba que no era digna de que Jesús le dedicara tiempo, y bastara con que ella pudiera al menos tocar la orla de su vestido, y quedaría curada, pues se sentía tan indigna que no se atrevía a molestar al Maestro, ni tampoco a aquellos judíos tan influyentes. Así que sin hacer mucho ruido se acerca y toca la orilla del manto, y le arranca a Jesús una curación. Ella enseguida lo nota. Jesús sabe que alguien lo ha tocado. Sabe que una fuerza curativa ha salido de él y no quiere dejar pasar esta situación. Por eso mira a su alrededor y pregunta quién le ha tocado. Mientras que todos lo apretujan, ésta lo ha tocado de un modo distinto. Por eso, volviéndose, le dice, ante el temor de la mujer, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. A Jairo Jesús le pide una fe todavía más grande, puesto que el milagro que va a realizar implica el poder de Dios, como ya Dios había hecho con Abraham en el Antiguo Testamento. Pedirá una fe inquebrantable, una esperanza a toda prueba. Le comunicaron a Jairo la terrible noticia: tu hija acaba de morir. Ya no molestes al maestro. Nos podemos imaginar el gran dolor que invadiría en aquel momento aquel padre que se ha enterado de que su pequeña hija ha muerto. Quizás tuvo la tentación de la desesperación. Jesús, que había oído la charla, la conversación, le dice, no tengas miedo, ten fe. Y como aquellos patriarcas antiguos, creyeron contra toda esperanza. Jairo hizo lo mismo. Dos grandes lecciones de fe para nosotros desde las páginas del Evangelio. Jairo, que recupera a su hija muerta, que la recupera con vida, y la mujer que sufría hemorragias y tantos otros milagros, nos hablan de tener una fe inconmovible. Podemos hacer nuestra aquella bonita exclamación, creo Señor, pero aumenta mi fe. Pensamientos para el Evangelio de hoy. La lectura de hoy es un compendio perfecto de esperanza y la exclusión de cualquier motivo de desesperación. San Pedro Crisólogo. A Dios le pedimos muchas curaciones de problemas, de necesidades concretas, y qué bueno que lo hagamos.
Pero lo que no debemos pedir con insistencia, pero lo que debemos pedir con insistencia, lo que debemos pedir siempre y sin cansarnos, es una fe cada vez más sólida para que el Señor renueve nuestra vida. Benedicto XVI. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras. El leproso, Jairo, la cananea, el buen ladrón, o en silencio, los portadores del paralítico, la hemorroísa que toca sus vestidos, las lágrimas y el perfume de la pecadora. Curando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria que le suplica con fe. Catecismo de la Iglesia Católica número 2, 616. Para que la proclamación de la palabra de Dios llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima proclamación de la palabra. Gracias.